Algunas historias no nacen de monstruos ni de maldiciones antiguas. Nacen de algo mucho más humano y por eso mismo más peligroso. El amor, la esperanza y la fe ciega en una promesa que nunca fue real. Esta es una de esas historias. Mucho antes de que el río fuera temido, antes de que las madres cerraran puertas al caer la noche, existió una mujer cuyo dolor se negó a desaparecer. Su nombre fue borrado por el tiempo, pero su llanto jamás. Hace más de 300 años, a orillas de un río ancho y oscuro, se levantaba un pequeño pueblo llamado Santa Lucía. No era un lugar próspero ni cruel por naturaleza, pero la vida allí era dura, y las reglas sociales no perdonaban errores. El honor lo era todo, y la vergüenza se heredaba como una enfermedad. En ese pueblo vivía una joven llamada Isabela Montoya, conocida por todos no solo por su belleza, sino por la tristeza silenciosa que parecía acompañarla, incluso en los días más luminosos. Isabela tenía el cabello largo y negro, tan espeso que parecía absorber la luz. Sus ojos eran profundos, expresivos, como si guardaran historias que nadie se había tomado el tiempo de escuchar. Vivía en una pequeña casa de adobe cerca del río, donde el sonido constante del agua se mezclaba con sus pensamientos. Pasaba los días lavando ropa, bordando para vender en el mercado y cuidando de su madre enferma hasta que la muerte se la llevó. Después de eso, Isabela quedó sola, vulnerable ante un mundo que rara vez es amable con las mujeres sin protección. El destino cambió una tarde polvorienta cuando un hombre llegó al pueblo montado en un caballo oscuro. Se llamaba Alejandro Velasco, un comerciante que viajaba entre ciudades, llevando telas finas, especias y noticias de tierras lejanas. Su forma de hablar, su porte seguro y su ropa elegante lo distinguían de inmediato de los hombres de Santa Lucía. Cuando vio a Isabela por primera vez, inclinada sobre el río, el mundo pareció detenerse para ambos. Al principio, sus encuentros fueron breves y casuales. Palabras educadas, miradas prolongadas, sonrisas tímidas. Pero Alejandro regresó, una vez, luego otra, y otra más. Cada visita dejaba una huella más profunda en el corazón de Isabela. Él le hablaba de ciudades donde las calles estaban iluminadas por la noche, donde las casas eran grandes y la vida no se consumía en la orilla de un río. Le decía que ella merecía algo mejor, algo más grande que Santa Lucía. El amor creció lentamente, disfrazado de promesas vagas. Alejandro nunca hablaba de matrimonio de forma directa, pero insinuaba un futuro juntos. Todo a su tiempo, decía. Las cosas deben hacerse bien. Isabela aceptaba esas palabras porque quería creerlas, porque el amor, cuando es sincero de un solo lado, convierte las dudas en silencio. Cuando Isabela descubrió que estaba embarazada, el miedo y la felicidad se mezclaron hasta doler. Alejandro se mostró sorprendido, luego tranquilo. Le aseguró que se haría responsable, que no la abandonaría. La besó y partió, prometiendo volver pronto. Los meses pasaron. El pueblo empezó a murmurar. Una mujer embarazada sin marido era motivo de desprecio. Isabela soportó las miradas, los susurros, las palabras dichas a medias, aferrándose a la esperanza de que Alejandro cumpliría su palabra. Su hijo, Mateo, nació en medio de una tormenta. El río creció esa noche como si celebrara o condenara al recién nacido. Isabela sostuvo al niño entre sus brazos y sintió un amor tan intenso que la hizo llorar. Cuando Alejandro regresó, meses después, observó al niño con curiosidad. Lo cargó por unos momentos, sonrió y volvió a irse. No le dio su apellido, no se quedó. Años más tarde nació Lucía, una niña dulce, de sonrisa luminosa. Para entonces, Isabela ya había aprendido a convivir con la decepción, pero la esperanza seguía viva, negándose a morir. Crió a sus hijos con devoción absoluta, hablándoles de su padre como si fuera un héroe lejano, un hombre bueno que algún día los llevaría a una vida mejor. Los niños creyeron cada palabra, porque los niños siempre creen en sus madres. Pero el pueblo no olvidaba. Mateo era señalado por otros niños, insultado por no tener padre.
Lucía, el silencio que quedó después de que el río reclamó a los niños no fue un silencio normal. No era paz ni calma. Era un vacío pesado, antinatural, como si el mundo contuviera la respiración. Isabela permaneció de pie dentro del agua durante largos minutos, sin saber cuánto tiempo había pasado. Sus manos estaban vacías, pero aún sentía el peso de los pequeños cuerpos aferrados a ella, como si el río se hubiera llevado a los niños, pero hubiera dejado sus últimos instantes grabados en su piel. Entonces el trance se rompió. La voz que había guiado sus pasos desapareció de golpe, dejándola sola con la verdad. El frío del agua subió por su cuerpo y atravesó su pecho como un cuchillo. Isabela miró alrededor, desesperada, buscando señales de vida en la oscuridad. ¿Qué he hecho?, susurró, y su propia voz le sonó ajena, rota. El nombre de sus hijos salió de su boca una y otra vez, cada vez más alto, más salvaje, hasta convertirse en un grito animal que rebotó contra las orillas del río. Se lanzó al agua, nadando río abajo, hundiendo la cabeza, arañando las piedras, tragando barro y agua sucia. Llamaba a Mateo, llamaba a Lucía. El río no respondió. Solo seguía avanzando, indiferente, arrastrando consigo todo rastro de inocencia. Cuando el agotamiento venció a su cuerpo, Isabela cayó de rodillas en la orilla, temblando, con la ropa empapada y los ojos abiertos de horror. Allí permaneció hasta que el cielo comenzó a aclararse. Al amanecer, algunos pescadores la encontraron caminando sin rumbo cerca del río. Su cabello estaba enredado, su rostro cubierto de marcas, los labios murmurando nombres que nadie más podía escuchar. Intentaron hablarle, pero Isabela no parecía reconocer a nadie. Caminaba de un lado a otro de la orilla, mirando el agua con una expresión vacía, como si esperara que el río devolviera lo que había tomado. El pueblo comenzó a notar que algo estaba mal. Durante 3 días y 3 noches, Isabela vagó junto al río sin comer ni dormir. Su cuerpo se debilitaba, pero su mente estaba atrapada en un ciclo interminable de culpa y negación. A veces gritaba, otras lloraba en silencio. En ocasiones se arrodillaba y hablaba con el agua como si fuera una madre severa pero justa, suplicándole que le devolviera a sus hijos. Algunos habitantes la veían desde lejos, persignándose, murmurando oraciones, temiendo acercarse. Para ellos, Isabela ya no era una mujer, era un mal presagio. Los rumores se extendieron rápido. Alguien encontró pequeños juguetes cerca del río. Otro aseguró haber visto ropas infantiles atrapadas entre las ramas. La verdad se fue armando sola, como una confesión que nadie quería escuchar en voz alta. El pueblo comprendió lo ocurrido, y con esa comprensión llegó el miedo. Nadie intentó ayudarla. Nadie la llevó a casa. La dejaron sola con su locura, convencidos de que aquello era castigo divino. En la cuarta madrugada, el río devolvió algo. El cuerpo de Isabela fue encontrado flotando cerca del mismo lugar donde había entrado al agua con sus hijos. Sus ojos estaban abiertos, fijos en un punto invisible del horizonte. Algunos dijeron que se había dejado arrastrar por la corriente hasta morir. Otros afirmaron que se había hundido por voluntad propia, incapaz de seguir viviendo con lo que había hecho. Nadie lo supo con certeza. Nadie preguntó demasiado. La enterraron lejos del cementerio, en tierra no consagrada. No hubo rezos largos ni lágrimas sinceras. Para el pueblo, Isabela había cruzado una línea que no tenía retorno. Era una asesina, una pecadora, una advertencia. Con el entierro, creyeron haber cerrado el capítulo. Creyeron que el horror había terminado. Se equivocaron. La primera noche después de su muerte, un llanto atravesó Santa Lucía. Era un sonido largo, desgarrador, que parecía surgir del mismo río. No era el llanto de una mujer viva. Era algo más profundo, más antiguo, cargado de un dolor que helaba la sangre. Los perros comenzaron a aullar. Las puertas se cerraron. Las luces se apagaron. Nadie se atrevió a salir. ¡Ay, mis hijos! El llanto se repitió noche tras noche. Algunos aseguraron haber visto una figura blanca caminando lentamente por la orilla del río. Una mujer alta, delgada, con el cabello largo cubriéndole el rostro.
Sus pasos no dejaban huellas. Su presencia traía un frío que hacía arder los huesos. Cuando alguien intentaba acercarse, la figura desaparecía entre la neblina, dejando atrás solo el eco de su lamento. Con el tiempo comenzaron a ocurrir desgracias. Un niño desapareció cerca del agua. Una mujer enfermó después de escuchar el llanto demasiado de cerca. Un hombre juró que la figura lo había mirado directamente, y desde entonces no volvió a hablar. Los ancianos empezaron a contar la historia en voz baja, advirtiendo a los más jóvenes que nunca se acercaran al río de noche. Dijeron que el espíritu de Isabela estaba condenado a buscar eternamente a los hijos que había perdido por su propia mano. La llamaron de muchas formas, pero el nombre que más perduró fue el más simple y el más terrible: la mujer que llora. Dicen que su lamento engaña, que su voz suena lejana cuando está cerca y cercana cuando está lejos, que quienes la siguen, creyendo ayudarla, terminan perdidos en la oscuridad. Algunos testigos afirman que, cuando muestra su rostro, no hay ojos, solo cuencas vacías y una boca abierta en un grito eterno. Otros aseguran que aún puede verse en su expresión un rastro de la mujer que fue, rota por el amor y la traición. Han pasado siglos, pero la historia no murió. Viajó de boca en boca, de pueblo en pueblo, cruzando ríos, fronteras y generaciones. Padres y madres aún advierten a sus hijos que no jueguen cerca del agua al anochecer, porque dicen que, cuando la luna está llena y el río corre oscuro y rápido, no solo se escucha el llanto de la mujer, sino también las voces ahogadas de dos niños llamando a su madre desde el fondo. La mujer que llora nunca descansará. Su castigo no es el fuego ni la oscuridad, sino la memoria. Recordar eternamente lo que hizo, buscar lo que jamás podrá recuperar. Caminar sola por las orillas del río, arrastrando su culpa como cadenas invisibles. Su lamento no es solo advertencia, es recordatorio. Algunas decisiones nacen del dolor, pero viven para siempre. Y si alguna noche, cerca de un río silencioso, escuchas un llanto que te eriza la piel, recuerda esto: no respondas, no mires atrás, corre, porque ella sigue buscando, y el río aún tiene hambre.